Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Hasta aquí David. Hola, ¿qué tal? Muy Hola. bien. Bienvenidos un vídeo más, una reacción más y volvemos con Love Bites. Es una canción de las que habéis pedido mucho, de las que empiezan por la letra E. Así Sí. que esta sería Empty Daydream. El Y que, el bueno, que la suele pedir seguro que se acuerda de mí. Que siempre claro, le digo, ¿está apuntada en la lista? claro, el tema, si la lista está, lo que pasa que la lista va por Es que es 400 y algo. muy larga Y ya. claro, muchas veces es complicado recuperar canciones que están en la lista, pero bueno, y no nos da de momento tiempo. Tenemos canciones para reaccionar de aquí a prácticamente un año sin repetir. Bueno, es una Uy, cosa más o menos. casi. Y bueno, esta canción es de las, como decíamos, de las canciones que empiezan por E. Empty Dream es una canción que habla de un amor, más bien un desamor, porque parece más bien una relación tóxica, más que otra cosa, de sufrimiento por amor. Hoy me da a mí que no se van a reír mucho las chicas. No, no tiene pinta. Así que es 2019. Recordemos la formación de los Bytes en aquel entonces. Haruna a la batería, guitarras Miyako y Midori, bajista Miho y Hijo, cantante Asami. Esto es un directo en Tokio. Así que lo de siempre, si te gusta lo que hacemos, dale a me gusta, suscríbete y campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Vamos allá, Love Bites. Just let me go away. Just let me go my way. No, so I can.
Bien, vamos a hacer la pausa aquí más o menos en la mitad. Hay mucha declaración de intenciones en todo lo que han hecho. Ese intro de piano que toca Miyako, si te has fijado, se ha ido con la mano izquierda hacia las notas graves, un ir y venir constante. Eso es, en música se le conoce como fuga, ¿vale? Entonces va muy al caso De la de una canción, persona ¿no? que quiere escapar de una relación tóxica, que lógicamente sufre más, es decir, le hace más mal que bien, ¿no? Ese amor. De hecho, en la letra de la canción, todo el tiempo lo que habla es que está cayendo, que tiene el corazón roto, que es una adicción, ¿no? Es decir, ya no es algo sano, que quiere dejar, que quiere que la dejen seguir su camino, ¿no? Entonces, todo eso es lo que siente, bueno, lo que está cantando en el comienzo de la canción Asami. em, Dice, nunca me hace sentir que merezco amor. Son frases muy contundentes, lo típico de alguien que menosprecia a la pareja para hacerla sentir cada vez más chiquitita, cada vez que tenga menos autoestima y la domine completamente, ¿no? Y entonces entras en una espiral de autodestrucción que llega un momento en el que encima cree ella que el problema. Vamos, lo que viene a ser un maltratador, ¿no? Sí, o psicológico o Psicológico, físico, efectivamente, normalmente, ¿no? correcto. Sí, sí, lo que te decía, una relación tóxica. Entonces, entre ese comienzo del piano y después hemos visto a Sammy cantando con tanto sentimiento, con una delicadeza extrema, haciéndote, bueno, yo tenía los vellos de punta que, Yo que estaba, bueno, iba a verme quitar el sombrero, me he quedado claro, ahí claro, claro, absorto, ¿no? claro. Cuando ha comenzado toda la banda y Haruna ha estado haciendo ese, digamos, redoble con el hi-hat, ¿no? Con los platillos, y con ese redoble de timbales y el tom, ¿no? Que es el grande, realmente le han dado ahí un toque súper especial. Y bueno, ya cuando se me han abierto las carnes ha sido con los coros, Los ¿vale? coros, Sí, es que cada canción que vemos de esta chica, cada canción que nos sorprende, ¿eh? claro. Además lo han Y hecho mira que es en. complicado, ¿eh? Que con cada canción te sorprendan, porque dices, bueno, son más o menos igual. No. Claro, cantando esos coros, sobre todo, Mijo y Miyako, recordemos que en la época de The Strokes, Mijo era la encargada de hacer los coros. Conforme avanzan los bytes, cada vez cobra más protagonismo el que haga los coros Miyako en vez de Ujú. Mijo. Yo no sé si es que entonará mejor o lo que sea, pero bueno, el tema está en que lo han hecho en forma de canon, es decir, te sonará el canon de Pachelbel, ¿no? ¿Te sonará? Sí, sí. Vale, pues entonces empieza cantando a Sammy, diciendo una frase, la hace mi hijo Y luego a continuación Miyako, y la misma frase a continuación Miyako. Y ese efecto que crea en cadena queda precioso, en precioso. cascada. En cascada, efectivamente, es una cascada de voces que armonizan y, bueno, te llega, ¿no? Te llega. Sí, sí. Es, mira, el fotograma que vemos, como tú decías, dicen, no es para estar ni mucho menos alegre, porque Claro, obviamente. todos nuestros fans del canal, con este tipo de canciones, y por eso nosotros prometimos de que íbamos a mirar las letras primero para saber el contexto, porque si no, a ver, lo he dicho muchas veces, aprendemos con vosotros, ¿no? Entonces ahora cada vez damos más contexto a lo que estamos viendo. Y que ellas son muy respetuosas cuando es un tema delicado de tratar, ya sea por amor, por violencia, por la guerra, lo que sea, le guardan ese respeto, ¿no? Y me parece increíble. Sí, sí. Bueno, ella sí, y en general yo creo que todo el pueblo japonés es así de respetuoso. Porque aquí en España ya sabemos que como haya algo así, hay algunos por ahí que se ponen ahí a trolear, ¿sabes? Así que, pero no, no, normalmente allí
en Japón son muy respetuosos con ciertos temas Sí, y se las ve en las caras, mira la cara que tiene ahí Miyako. sí. Y Lo que yo no me esperaba es que fuera tan movida. Tal y como ha empezado, digo, pues será una balada, habrán hecho así algo más. Ten en cuenta que al principio lo que está diciendo dice, recuerdos que no puedo borrar, todavía me persiguen, en silencio miras con ojos fríos y vacíos, cayendo, corazón roto. Y después, cuando hace el cambio, es como que ya ella explica que Sí, ella quiere sí, seguir que adelante, ya- sí, entonces sí. es un cambio de tercio en su vida y ya no quiere ni que la nombre, es decir, quiere que me deje ir, quiero salir adelante, quiero acabar con esta relación tóxica, no quiero ni que me nombres. Y por eso es el cambio, ¿no? Entonces me parece muy bien el cambio que ha pegado y bueno, vamos a continuar viéndolo. Desde luego es una canción para ver, analizar y repetir Sí. varias veces porque vas pillando muchos matices y detalles. Now I'm seeing you, pretending not to know the truth. Rendezvous with that emotional heart. I want you, how inside I'm inside.
Qué temazo, Madre mía. qué temazo. Me he estado fijando en el bajo de mi hijo, en los solos, y Sí, estaba... Digo, madre mía, no para, no para. no para, no para, no para, porque como el bajo tiene que ir en consonancia Sí, con la sí. batería y la Pero batería además, está todo el tiempo... pero es que además en los coros, cuando cantaba Sammy le hacía el mismo tono de voz. Me ha dejado flipáis. Sí, tiene muchos detalles, como por ejemplo cuando Midori, antes de empezar su solo, hace el coger la púa y arrastrarla por las cuerdas, ¿no? Y hace el... ¿no? Como un desgarro, como, ¿sabes? Como haciendo el sentimiento de la chica, ¿no? Sí, sí, Cuando cuando ya explota, ya ¿no? explota efectivamente y empiezan unos solos que también son desgarradores y todo eso, pues, dándole más ingredientes, ¿no? A un temazo de que tiene tres, cuatro cambios de ritmos, como explicándole las diferentes fases por las que ha pasado esa relación hasta llegar al momento actual. Los cambios de ritmo de Haruna Joder, son brutales. ¿Eh? son Además que brutales. en los solos ya metió el doble bombo ahí. No tanto como suele hacer, pero hostia, ha metido ahí una pildorita y Sí, se esa suben los velocidad, pelos que da gusto. correcto, esa velocidad que coincidía con esos riffs de guitarra en la parte más grave, en la que le volaban los dedos a las dos, tanto a Midori como a Miyako, ¿no? Como era una parte antes de romper de nuevo. Y bueno, esta parte de cantar tan, con tanto sentimiento, tan suave, tan delicada, tan como no queriendo hacerle daño, ¿sabes? A la persona que están contando su historia. Y los coros, es que, lo recalco, los coros en esta canción me parten el alma y, Y y qué bien lo bueno, hace. qué bien lo hacen y los vellos de punta. Es decir, que realmente en cuanto empiezo a revivirlo es una canción que, bueno, esto hay que ponerlo también en la lista de Spotify Hay que y digerirlo. sí, correcto, ay, qué buena analogía, hay que digerirlo, efectivamente. Hay que digerirlo y Lo hemos esta, escuchado, lo estamos procesando y ahora hay que digerirlo. vamos, esta canción sería perfecta para cualquier película que tenga este tipo de temática, ¿sabes? Y imagínate, ¿no? Ya la chica diciendo, mira, que te den, me voy, ¿no? Y en el momento que coge el coche y se va, que empieza a sonar esta canción en la radio o algo, ¿no? Y sería tremendo. Yo aquí dando ideas, ¿no? Chicas, Love Bites, si después sucede, la idea ha sido mía. Ya. Que, que pillemos algo. No, en serio, es preciosa la canción, ¿vale? Así que muchísimas gracias por recomendarla, nos ha encantado y bueno, lo de siempre. Si te gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, campana para avisarte de las nuevas reacciones y ya sabéis que tenéis dos formas de ayudarnos. Una es hacerte miembro, aparte de suscribirte, darle al botón de unirte. Hay dos niveles, en el primero puedes ver las reacciones antes de tiempo y en el segundo tienes 12 reacciones exclusivas a lo largo del mes. Ya este mes llevamos 10, ¿no? Ya Creo que sí. las dos que quedan van a caer ya muy, muy, muy pronto. Y bueno, en cuanto al Patreon, si tú lo que quieres es enviarnos enlaces concretos para una reacción personalizada y que en muy poquitos días esté publicado, sería el Patreon tu opción perfecta, que sería bronce, plata y oro para tener 2, 4 o 6 reacciones personalizadas a lo largo del mes. ¿Vale? Bueno, después aparte, si ves una reacción y te salta una publicidad, por favor, si lo puedes ver, nos ayuda Sí, bastante. please. Muchísimas gracias amigos. Nos vemos en la siguiente reacción. Un abrazo muy grande. Hasta luego.